Oh, bienvenidos. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase. This is the book of Zechariah, Ahora el libro de Zacarías, and we are on our schedule. según nuestro horario, We are after the midterm exam. ya estamos después del examen parcial. We are at the fourth week after the midterm exams. En la cuarta semana después de este examen. That means we have this week Significa que nos queda esta semana and 2 more weeks to teach. y 2 más You know, para la enseñanza. and that's a great plan. Este es un gran plan que tenemos And de during estudio. these 3 weeks, we are going to finish the book of Zechariah, Y durante estas semanas vamos a terminar el libro de Zacarías and also the book of Malachi. y también el de Malaquías. Would like to, look at the book of Esther too a little bit. Y también vamos a ver un poquito el libro de Esther. So let's turn to the book of Zechariah. Ahora vayamos a Zacarías. And right away, I have to correct a mistake I've made last week. Por cierto, tengo que corregir un error que cometí la semana pasada. I committed an error. Cometí una equivocación. Can you imagine? ¿Pueden imaginar? Oh no! Oh no, Oh no! I Oh, made a no. mistake, and I me apologize. equivoqué y me disculpo por Please eso. forgive me. Por favor, perdónenme. In chapter 2 of the book of Zechariah, En el capítulo 2 de Zacarías there is a vision, hay una visión. at verse 2 Y en el verso 2 of a measuring line. es una caña de medir. So what I illustrated was a different thing. Y un cordel de medir, perdón. Yeah. Y la ilustración que yo hice no tenía que ver con esto, era otra cosa. It was a different one. So Era let me diferente. get it straight. Yendo al grano. There are three measuring instruments in chapter 2 and chapter 5. En los capítulos 2 y 5 hay 3 instrumentos para medir. And we are going to study them today. Y hoy los vamos a estudiar. Chapter 2, there is a measuring line that you can use it to measure distance. En el capítulo 2 hay un cordel de medir que se usa para medir distancia. Measure the distance. Have you ever used a tape measure? Para medir distancia. ¿Alguna vez has empleado este cordel? Do you know what the big difference is between the American tape measure and the European tape measure? ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre el cordel americano y el europeo? We use centimeters, Que nosotros utilizamos los centímetros, which is approximately 2.4 centimeters equal 1 inch. y aproximadamente 2.4 centímetros equivalen a una pulgada. I helped somebody remodel his house. Conozco a alguien que remodeló su casa He told me 17 and a half. y me dijo 17 y medio. Cut the Yeah. wood, Corté la madera quickly found out the difference. y al toque me di cuenta la diferencia. Big difference. Gran diferencia. Something that you use to measure distance. Algo que empleas para medir la distancia, Chapter 2, this measuring line, longitud. En el capítulo 2, este cordel de medir, it's interesting that there is also measuring going on in the book of Revelation. es interesante que también se habla de medir en el libro de Apocalipsis. Chapter 11, En el capítulo 11, verses 1 through 6. los versos 1 al 6, There is a measuring rod hay una caña de medir. in
And you can measure the size of something with that. para poder saber cuál es el tamaño de algo con esto. And here they measure, in the book of Revelation, they measure the temple, Y en Apocalipsis ellos estaban midiendo el templo. the temple. Now, there is an interesting, we will come back to this chapter because it's interesting for us. Vamos a volver a este capítulo porque es interesante So para nosotros. Put your finger there Entonces pongan su dedo o algo ahí in Revelation 11. en Apocalipsis 11. But we explain chapter 2 and then chapter 3. Ahora vamos a explicar el capítulo 2 y luego el 3. Okay, now chapter 3 of Zechariah. En el capítulo 3 de Zacarías, Verse 8. en el verso 8, Can you read verse 8 in Spanish? dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Yeah, it's a branch Es un renuevo that will branch out. que va a salir, Now, a brotar. who the branch is, we will understand later. Y quién es este renuevo lo vamos a entender o lo entendemos después. In the book of Zechariah, there are 8 visions. En el libro de Zacarías hay 8 visiones. And in chapter 4, Y en el capítulo 4 we will see another vision. veremos otra visión. Okay, verse 2. He said to me, "What do you see?" So I said, "I'm looking, and there is a lampstand of solid gold. It says with 7 lamps, with 7 pipes to the 7 lamps." En Zacarías 4:2 me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima. We de él. don't exactly know how it looked. I mean, we can guess. No sabemos exactamente cómo se veía, pero podemos tener una idea. But it had 7 candles. Tenía 7 tubos And it seems like there is a ball above it somehow. y parece ser que hay un muro. I don't know how it looks, but No from sé. the text it looks like there is like a vessel that holds oil. No sé cómo se verá, pero por el texto parece que había una vasija que contenía el aceite. And 2 olive trees. Now I have no idea how an olive trees looks, but we will draw one Y here. 2 árboles de olivo, pero no tengo idea cómo se veían, pero vamos a dibujarlo It's aquí. an olive tree. There is one, and then there is another one. Hay un man. árbol de olivo, I acá hay know. otro. I really don't know how. they do. No sé cómo se... But the olive trees branch through a tube. They drip into this ball. Pero uno de los renuevos del árbol de olivo, a través de De- atraviesa esta vasija Yeah. allá, se derramaba el aceite de este olivo en la vasija. Yeah. It probably doesn't look like this, but this is the. Probablemente no se ve así, pero es una Ah. idea. And there are 7 other tubes feeding the candles Y habían otros 7 tubos que that feed these candles. llenaban los candelabros. And it seems like it's gravity, that Parece ser que por el efecto de la gravedad descendía este aceite, drop the olive into the candlesticks. So de modo que el aceite entraba en los tubos del candelabro. it doesn't say it's lit, but I think it is lit.
No dice que estaban encendidos, pero yo creo que sí estaban encendidos. because you feed the oil constantly. Porque el aceite llegaba y se consumía constantemente. So what is this? Entonces, ¿qué es esto? Don't worry, that's the same question Zechariah asked. No te preocupes porque esa es la misma pregunta que hizo Zacarías. ¿Qué es eso? All right. So God says, Entonces Dios dice, I have a short answer for you and a long answer. tengo una respuesta corta para ti y una respuesta larga también. And I give you the short answer, the long answer. Ahora te voy a dar la respuesta larga. Okay. This means Esto significa, the word in verse 6, the word of the Lord came to Zerubbabel, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. verse 6. En el verso 6 dice, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh Tsebaot. What is this? ¿Qué es esto? Not by might, not by spirit. No No, con- not by power, not by might, not by power, but by my spirit. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. And the oil is a symbol for the presence of the Holy Spirit. Y el aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. The Holy Spirit is not human strength. El Espíritu Santo no es fuerza humana, It's not human effort. no es esfuerzo humano. It is the Holy Spirit of God. Se trata del Espíritu Santo de Dios. And God says Entonces Dios dice esto in verse 9, en el verso the 9. hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Do you remember the foundation? ¿Se acuerdan del cimiento? Where, chronologically, where Yeah. we are now. Y cronológicamente, ¿dónde estamos ahorita? Do you remember the Se book acu- of Ezra? ¿Se Right. acuerdan en el libro de Esdras, We are correcto? we are in the 520 before Christ. Estamos en el 520 antes de Cristo. And we have the Jewish people that just came back from the captivity. Y aquí están los judíos que volvieron del cautiverio. They came back, and the Zerubbabel is the leader. Volvieron y Zorobabel es el líder. Joshua is the high priest. Josué es el sumo They sacerdote. laid the foundation of the temple down in Ezra 3. Y ellos pusieron el cimiento del templo en Esdras 3, That's 536 BC. que es el 536 antes de Cristo. But there is the enemy that accuses the Jewish people, Pero hubo un enemigo que acusó a los judíos. and the temple building, the project, stopped for like 12 or 14 years. Y el proyecto de edificación del templo se detuvo por 12, 14 años. entre 12 a 14 años. And in chapter 5 of the book of Ezra, verse 1, Y en Esdras 5:1, is the time when Haggai and Zechariah starts preaching. este es el tiempo en que Ageo y Zacarías comenzaron a predicar. Haggai encouraged the people to build the temple of God. Ageo animó a la gente a construir el templo de Dios. And Zechariah also, part Is- of his messages is that. Y Zacarías también, ese fue parte de su mensaje. With very few people, Y pocas personas, there is enemy, había enemigos, and it's a hard work to build the temple. y era un trabajo duro edificar el templo. And God shows the preacher this picture. Y Dios le muestra a este predicador esta And imagen. he says that this construction is not going to be done by human power. Y le dice que esta construcción no va a ser llevada a cabo
por fuerza humana. Are we going to change this to yellow one? No? No, okay. All right. It's not going to be done by human power. Entonces no va a ser hecho por fuerza humana. What you need is not more money, Lo que necesitan no es más dinero, not more workers, no más obreros, not more human logic. no más lógica humana, The Spirit of God. You're going to do it by the Spirit of God. sino el Espíritu de Dios. Lo van a hacer por Él. Not by might, not by power, but by my Spirit. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Paul, he preached. Pablo predicó In 1 Corinthians chapter 2. en 1 Corintios 2, Not by human wisdom, no con sabiduría humana, not by excellency of speech. no con excelencia de palabras. He didn't want that the faith of the Corinthians would be, he wanted the faith of the Corinthians to be in the power of God. Él quería que la fe de los corintios esté basada en el poder de Dios. It's 1 Corinthians chapter 2 verse 1 Primera a And 4. Corintios 2, 1 y 4 and verse 5 as well. y 5 también. And our ministry is not human effort based. Y nuestro ministerio no está basado en la fuerza humana. We're not trying to like make something happen here. No estamos tratando de hacer que algo suceda, We are filled with the Spirit and we want to be led by the Spirit. sino que somos llenos del Espíritu y queremos ser guiados por Él. And we want to see the Spirit's work in people's lives. Y queremos ver al Espíritu obrando en las vidas de la gente. And look with me, part of this prophecy in Zechariah 4. Y parte de esta profecía en Zacarías 4, He says in verse 7, en el verso 7 dice: "Who are you, O great mountain? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Before Zerubbabel, Delante de and Zorobabel, he is the leader of the Jewish people that came back. quien es el líder de los judíos que volvieron. Before Zerubbabel, you shall Delante, be like nothing, like plain." delante de Zorobabel serás reducido a llanura, como si But- fuera nada. But not by might, it's because of the work of God. Pero no es por la fuerza, sino por la obra de Dios. And he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. And it seems like there is a promise that the temple is going to be built. Parece que hay una promesa de que el templo va a ser edificado. The temple didn't look like this, all right? El templo no se vio así, ¿ok? But this is just my poor illustration here for the temple. Pero esta es la ilustración humilde que puedo hacer de este templo. I know. No, it didn't. No había cruz. I todavía. know what it looked like. No sé cómo se vio. All right. But there is a capstone. I don't know what the capstone looks like, but that's the finishing of the building. Pero hay una piedra, esta piedra de la que habla es la piedra que se ponía al final, Yeah. arriba. And he Para said, terminar. "You laid the foundation down, Y dice, ustedes van a poner el cimiento, o By ya the pusieron el Spirit. cimiento, and you put the capstone down up on the building by the Spirit of God." tanto el cimiento como esta última piedra la van a poner con el Espíritu de Dios. And at the end of the work, it's going to be grace, 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 not our power. It was God. Y al final el grito va a ser gracia, gracia, no nuestro poder, sino Dios. Paul says, you start by the Spirit, Pablo dice, tú empiezas por el Espíritu, believing in the grace message, creyendo en el mensaje de la gracia, and we should continue in the grace message. y debemos continuar en el mensaje de la gracia. The Spirit of God is the grace message. El Espíritu de Dios es el mensaje de la gracia. It's not an optional message. Oh, today we're going to preach about grace, and then tomorrow we will see. No es un Today mensaje we'll- opcional, algo como que hoy día predico la gracia y otro día You predico know, otra we cosa. think this, that. No, it's the Spirit of God
sends the grace message. El Espíritu de Dios proclama el mensaje de la gracia. And in verse 10, En el verso 10, who has despised the day of small things? porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, You remember that the foundation was laid, ¿se acuerdan que cuando se puso el cimiento, and some people rejoiced and some cried, algunas personas se regocijaron y otras lloraron? because apparently the new temple was smaller, Porque aparentemente el templo nuevo era más pequeño que el otro. and God says, is it not in your eyes like nothing? Y Dios pregunta, ¿no es esto como nada ante sus ojos? You know, and you despise the day of small things. Porque menospreciaron el día de las pequeñeces. But I'm going to tell you something about this temple, Pero yo les voy a decir algo acerca de este templo. like God says. Dios dice, Let's see. I'll just erase this. That the future of this temple is great, que el futuro de este templo va a ser grandioso, because the Messiah will come into this temple. porque el Mesías va a venir a este templo. In Luke 2, En Juan 2, en Lucas 2, the Messiah is going to come into this temple, el Mesías iba a entrar a este templo and the glory of the second one will be greater than the first one. y la gloria del segundo iba a ser mejor que del primer templo. In verse 10, who has despised the day of small things? For these 7 rejoiced to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. En el verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. The plumb line is the second measuring instrument La plomada es el segundo instrumento de medición. that we illustrated last week that shows the vertical. Lo que mostramos la semana pasada, este instrumento sirve para ver la verticalidad. Pulpit is not vertical. We need to fix the pulpit. El púlpito no está vertical, tenemos que arreglarlo. Ahora sí, It's pretty good. No, I'm just joking. I don't know. no broma. So it's the how, you know, if it's vertical or not. Entonces la plomada sirve para ver si algo es vertical o no. And it says that the Zerubbabel has that measure, measuring, Y dice que Zorobabel tenía esta plomada. and the omniscient God approves of him. Y el Dios omnisciente aprueba esto. Yeah, he says these 7, which are the eyes of the Lord, they rejoice. Y dice, estos 7 son los ojos de Yahweh, They rejoice to see the plumb line in the leader's hand. que se regocijan en ver la plomada en la mano de este líder. He is the approved leader. Él es el líder aprobado. Now, as we said, there are the 2 trees and the candle, and the candles and the candle stick. Y cuando como dijimos, estaban estos 2 árboles y el candelabro. In verse 11, it continues. Then I answered and said to him, "What are these 2 olive trees?" Y en el verso 11 hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? And in verse 14, it says, "These are the 2 anointed ones En el who verso stand beside the Lord of the whole earth." Y en el verso 14 dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Now we can go to Revelation 11. Ahora vamos a Apocalipsis 11. And in verse 1, you see the measuring rod measuring the temple. En el verso 1 ves esta vara de medir para medir el templo. And also the ones that worship in the temple.
the ones that worship y there. también los que adoran en el templo. In verse 2, En el verso 2 leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the holy city underfoot for 42 months. pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos orarán la ciudad santa 42 meses. 42 months. Oh, 42 meses. this is 3.5 years, I think. Son creo 3 años y medio, me parece. So what is three years and a half in the book of Revelation? Y en el libro de Apocalipsis, ¿qué son 3 años y medio? Huh? 42 months. Yeah, it's actually, 1/2 of the 7 years. Sería una mitad de los 7 años You know, de la tribulación. Yeah, 7 years here, Aquí tenemos 7 años and this is a great tribulation. los 7 años de la gran tribulación. One half of it is 3.5 years. Entonces la mitad sería 3 años y medio. And it says that the Gentiles are going to trample this place. Y dice que los gentiles en este tiempo van a hollar este lugar. It's going to be probably the second half, because the first one, there is a peace treaty. Probablemente esto esté hablando de la segunda mitad, porque en la primera, There is a peace treaty durante esa primera mitad hay un pacto un tratado de paz. in Daniel 9:27. En Daniel 9:27. For the first half of the week, there is a peace treaty, but in the middle, the Antichrist is going to break it. En la primera semana en la primera parte de esta semana de años, va a haber un tratado de paz, pero a la mitad el anticristo entra en escena como se declara Dios. Yeah, and in verse 3 here, Y en el verso 3, I will give power to my 2 witnesses, daré a mis 2 testigos que profeticen and they will prophesy 1,260 days. por 1270 días. That's exactly the same amount of time, half of the tribulation period. Es exactamente la misma cantidad de tiempo de la tribulación, The second half. la segunda mitad. And in verse 4, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands standing before the God of the earth. Y en el verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. So this is the vision, and we see a similar vision here in the book of Revelation. Entonces esta es la visión y vemos que es similar aquí en You Apocalipsis. know, so we don't want to go into speculations. Pero no queremos hacer especulaciones. We don't want to act like we know everything in the Bible, No queremos actuar como que sabemos toda la Biblia, but we compare scriptures with scripture. sino que comparamos escritura con escritura. And if we can do any logical deduction, we will make it. Y a ver si podemos hacer alguna deducción lógica, entonces lo hacemos. Whatever the scripture says, it says it. Whatever it doesn't say, it doesn't say it. Lo que la escritura dice, lo dice, y lo que no dice, no lo dice. Now, chapter 5. Capítulo 5. There is the next vision. Esta es la siguiente visión. There is a flying scroll, Hay un rollo volante and it's written. Something is written on the scroll, y algo está escrito en este rollo que volaba. and Zechariah is asking the question. Y Zacarías está haciendo una pregunta, Maybe not here, but he doesn't. O tal vez no. What is this? pero está pensando, ¿qué What is será this? esto? ¿Qué es esto? So what do you see? I answered, a flying scroll. Y vemos que dice, alcé mis ojos y aquí un rollo que volaba. In verse 3, it's a curse that goes out over the face of the whole earth. En el verso 3, entonces me dijo, esta es la maldición
que sale sobre la faz de toda la tierra. The curse that goes out over all the earth. La maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Curse, Maldición. you know. Verse 4, I will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief, house of the one who swears falsely by my name. It shall remain in the midst of his house, consume it with its timber and stones. En el verso 4, yo la he hecho salir, dice Yahweh Tsebaot, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. You see, people think that they can get away with things. Hay gente que piensa que puede salirse con la suya. They can't. No pueden. Sorry. Lo Little siento. thief, Ladronzuelo. little thief, little, you know. ¿Me entiendes? It ¿No? doesn't. It's not happening. Esto no puede ser, no va a ocurrir. And that's just the way it is. Así es. There was another vision. Y hay otra visión. It's almost the last vision. Casi There are two more visions. hay dos visiones más, aparte de esta. One vision is a basket Una de ellas es una canasta, in verse 6. en el verso 6. And it's actually, in the Hebrew, it's a measuring basket. En el Measuring hebreo, basket. esta canasta se conoce como efa y es una canasta para medir. So we have, three different measurements here. Entonces tenemos tres tipos de medidas aquí. And God is measuring. Y Dios está midiendo. Measuring the temple, Está midiendo el templo, measuring the worshipers, midiendo a los adoradores. and it has an application to us. Y tiene una aplicación para nosotros He esto. is like, well, I'm testing you every day. Es Él diciéndonos, los estoy probando todos los días. I'm testing you. Te estoy probando. Like you are saved, you are justified. Tú- Tú estás justificado, But I am testing you day by day. pero yo te pongo a prueba cada día. And I am testing you like a gold, Y te pongo a prueba como al oro, so that you would be approved. para que seas aprobado. And God is constantly testing us. Y Dios nos está probando constantemente. Verse 6, Zechariah goes, what is this? Y en el verso 6, Zacarías dijo, eso? ¿qué es esto? There is a basket, Y me dijo, es un efa. there is a woman inside. Y hay una mujer dentro de esta canasta. Actually, there are two other women that are like flying this basket. Y de hecho había dos otras mujeres que estaban sosteniendo esta canasta. Verse 8, God calls this thing wickedness. En el verso 8, Dios llama a esto la maldad. And they thrust the woman down on the bottom of the basket, to the bottom of the Y ellos basket. tiraron a la mujer adentro del efa. Interesting Interesante. vision. But in verse 10, they are carrying this basket to a place. Y en el verso 10 están llevando este efa a un lugar. And in verse 11, the place where it will be set is called Shinar. Y en el verso 11, al lugar donde están llevándolo es Shinar. la tierra de Sinar. Sinar. Is it Sinar or Shinar? I don't even know. Sinar. Shinar. This is the place Este es el lugar where the first human civilization was built. donde la primera civilización humana fue construida. Don't turn there, but you can write down the scriptures in Genesis 10. No tienen que ir ahí, pero esto está en Génesis 10. Genesis 10, Nimrod, in verse 8, Nimrod is mentioned. En Génesis 10:8 se habla de Nimrod. And he, in verse 10, he began this civilization called Babel in the land of Shinar. Y en el verso 10 él comenzó esta civilización
llamada Babel en la tierra de Sinar. At 11:2, in 11:2 of the book of En Genesis, Génesis 11:2 Shinar is the place where all the nations are together with one language. Sinar fue el lugar donde todas las naciones estaban reunidas con un solo idioma And they rebel against God. y se rebelaron contra Dios. This is the place of the historical Babylonian Empire, Este es el lugar en donde se ubica el imperio babilónico históricamente also where the Jewish people are taken to captivity for 70 years. y también donde los judíos fueron llevados cautivos por 70 años. But it's also a picture of the world system. Pero además es un cuadro del sistema mundial. And this system called Babylon Y este sistema llamado Babilonia is described in the book of Revelation chapter 17 está descrito en Apocalipsis 17 as a political system, como un sistema político. and also in Revelation 18. Y también en Apocalipsis 18, So 17 is the political and 18 is the religious. en Apocalipsis 17 se habla del sistema político y en Apocalipsis 18 se habla del sistema religioso, Or like this commercial, o mejor dicho, el sistema comercial. you know, but it's the same world system. It's called Babylon. Pero se le llama al sistema mundial Babilonia. And people, there are good people and bad people, Y hay gente buena y gente mala, like today in the world. tal como es así aquí en el mundo hoy en día. I'm a worker. I'm not a murderer. Yo soy un obrero, no soy un asesino. I'm better than all those guys in Lurigancho. Yo soy mejor que todos esos que están ahí en Lurigancho. I don't, you know, I'm a good person, a good moral person. Yo soy una buena persona moral, But you are independent from God. pero eres independiente de Dios. And God calls it wicked. Y Dios llama a esto maldad, Wicked. maldad. Wicked. And God is going to destroy this world system. Y Dios va a destruir este sistema mundial. In Revelation chapter 19, when Jesus comes back, at the second advent of Jesus. En Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en su segunda venida. Yeah. And I put it up on the board because we are going to study it a little bit. Y lo he puesto ahí en la pizarra porque vamos a estudiar un poco esto también. Okay, chapter 6 of Zechariah. Ahora, de vuelta a Zacarías 6, The last, I think this is the last vision. creo que esta es la última visión. Yes, it is the last vision, number 8. La, Quinta. No, it's the octavo visión. allá es la visión número 8. Número 8. Okay, 6:1. 6.1. He sees 4 chariots Él ve 4 carros of different color, de diferentes colores, of horses, red horses, black horses, caballos alazanes, caballos negros, white and dappled horses. caballos blancos, caballos pintos, overos rusios rodados, como dice ahí. Rusios? Rusos? Rus- Rusos. Sorry. Rusios. And Zechariah doesn't know what they are. Y Zacarías no sabe qué son estos caballos. Verse 4. What are these? En el verso 4, ¿qué son? So, if you don't understand everything about these visions, it's fine because Zechariah himself didn't know everything. Y si tú no entiendes nada en estas visiones, está bien porque ni Zacarías entendió. You know. But God gives us explanation. Es entonces que Dios nos da una explicación. And it says in verse 5 that these are 4 spirits of heaven. En el verso 5 dice que el ángel le respondió y le dijo que estos son los 4 vientos de los cielos. Yeah, it seems like they may be angelic beings. Parece ser que eran seres angelicales Yeah, who go out from their station before the Lord of all the earth.
que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Verse 7, then the strong steeds went out eager to go, that they might walk to and fro throughout the earth. En el verso 7, los caballos alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, ir recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Angels who are not omnipresent, they have to go to and fro in the world. Los ángeles no son omnipresentes, por eso van de aquí para allá en el mundo. And in verse 8, God says, they give rest to my spirit. Y en el verso 8 dice que ellos hicieron reposar mi espíritu In the North Country. en la tierra del norte. It's whoa, interesting. They seem to be involved in the work of God. Muy interesante, porque parecen estar involucrados en la obra de Dios. So I think we may conclude that they may be angelic beings. Entonces creo que llegamos a la conclusión de que estos son ángeles. Okay, so 8 visions. Entonces 8 visiones, And in verse 12, y en el verso 12, there is Joshua, Jesúa o Josué, verse 11, perdón, en el verso 11, God commands them to make a crown for Joshua, who is the high priest. Dios le dice que haga una corona para Josué, quien es el sumo sacerdote. The crown will be made out of silver and gold. Y esta corona va a ser hecha de oro y plata. And God says that he is the branch. Joshua is the branch. Y Dios dice que Josué es el renuevo He's going to branch out. que va a brotar. In verse 12, En el verso he 12, shall build the temple of the Lord. Él edificará el templo del Señor. Yes, he shall build the temple of the Lord. He shall bear the glory. He shall sit and rule on his throne. Él edificará el templo de Yahweh y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Now listen to this. So this is interesting. Ahora, escuchen esto, es muy interesante. He shall be a priest on his throne. Él será un sacerdote en su trono. A priest on a throne. Un sacerdote en un trono. It's like a king and a priest at the O same sea, time. es como un sacerdote y rey al mismo tiempo. And it seems like he's a picture of Jesus in the Old Testament. Parece ser un cuadro de Jesús en el Antiguo Testamento. His name, Yehoshua, Y su nombre hebreo, que es Yehoshua, that's the name of Jesus que es el nombre verdadero de Jesús, that Jesus had. el nombre que Jesús tuvo. The name means Yahweh saves. El nombre significa Yahweh salva. And it seems like the high priest sits on a throne. Y parece que este sumo sacerdote se sienta en un trono. And it says the counsel of peace shall be between them both. Y dice, consejo de paz habrá entre ambos, en verso 13. Priest Sacerdote and king. y rey. Actually, high priest De hecho, sumo sacerdote and king. y rey. King. Rev is capital K. Rey con mayúscula. Yeah. with K. Eh, Okay. eh, So the peace. Entonces la paz. Jesus' name is the Prince of Peace. El nombre de Jesús es Príncipe de Paz. Is the one that brings peace between man and God. Es el que trae la paz entre los hombres y Dios, Like the peace offering como la ofrenda de paz, with the shedding of the blood. con el derramamiento de la sangre. Okay, and Jesus brings the peace. Y Jesús trae la paz. And it's going to be between the two offices of Jesus. Y esto va a ser entre los dos oficios de Jesús. And Jesus came and accomplished peace Y Jesús vino y cumplió la paz during his earthly ministry. durante su ministerio terrenal.
In the book of Colossians, you don't have to turn there. I'll look it up for you. En Colosenses, no tienen que ir ahí, pero Colossians, he says that he made peace by the blood of his cross. en Colosenses dice que Él hizo la paz con la sangre de su cruz. In verse, which verse is that? Who can find it for me? I thought I could find it real quick, but I can't. Is it 120? 120? En Colosenses Ah, yeah, 1:20. Yes, 120. Colosenses 1:20. He made peace through the blood of his cross. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. As the high priest, he prayed Como sumo sacerdote, Él oró. in John chapter 17. En Juan 17, As the high priest, he presented the sacrifice. como sumo sacerdote, Él presentó el sacrificio. In Hebrews chapter 8, En Hebreos capítulo 8 chapter 9, y capítulo 9. also Hebrews chapter 7. También en el capítulo 7. But what about the political peace? Pero ¿qué tal la paz política? The peace that's about his priestly office, and then it seems like his kingly, his divine office. Parece ser que hay una paz en cuanto a su ministerio sacerdotal y otra paz en cuanto a su ministerio como rey. Yeah, his spiritual peace and political peace. Es decir, paz espiritual y paz política. And when is the political peace? ¿Y cuándo sucede la paz política? And this is the millennial kingdom that's going to come. Esto va a ser en el reino milenario Right que here. está por venir, Right here, 1,000 years. los 1000 años después de la tribulación. This is the second office. Este es el segundo oficio. He is coming as a king, and there will be political peace. Cuando Él venga como rey y habrá paz política. But now we have the spiritual peace. Pero ahora ya tenemos la paz espiritual, And it was accomplished through the cross. que se cumplió en la cruz. And by the way, Y por cierto, make no mistake about this. no hay ningún error en cuanto a esto. This peace Esta paz is based on this work. está basada en esta obra. Very, very important. Es muy importante Because when Jesus came, porque cuando Jesús vino, they didn't anticipate the spiritual peace. ellos no anticiparon la paz espiritual. They anticipated the political peace. Ellos anticiparon la política. In Luke 24, we thought he's going to deliver us from, it doesn't say, but pretty much, the Romans. En Lucas 24 ellos decían, no exactamente así, pero es como que decían, el Mesías nos va a salvar del imperio romano. We thought, and then look, he ended up being Y, crucified. y- and we are like y confused, supuestamente el Mesías que nos iba a salvar ahora lo han crucificado y ha muerto. And they didn't understand this. The spiritual peace, and then the political peace. Entonces ellos no entendieron esto de que la paz espiritual vendría primero y después vendría la política. And this is an amazing picture of Jesus right here in the person of Joshua, the high priest. Este es un hermoso cuadro de Jesús aquí manifestado en la persona del sumo sacerdote Josué. And the rest of the book of Zechariah, we are going to talk about this time period. Y a lot. en el resto del libro de Zacarías vamos a hablar de este periodo bastante. So, but first we need to do something very important. Pero antes tenemos que hacer algo muy importante. Is there brownies? No? ¿Hay Anything to eat? algo de comer? Okay, we'll take a break for 10 minutes. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Break? Tomamos un break.